¿Alguna vez ha notado cómo un hombre dice algo que, a primera vista, parece inofensivo, quizás incluso cariñoso y amable, pero en el fondo persiste una sensación de inquietud, como si algo no estuviera bien? A veces, no se trata de las palabras en sí, sino de lo que las sigue, una negación oculta, una manipulación sutil, inmadurez emocional o una resistencia tácita al crecimiento personal. Si no se presta atención a estas alarmas internas, pueden llevarle sigilosamente a relaciones donde, paso a paso, su confianza en sí mismo se erosiona y su conexión con su propio ser se debilita. Carl Jung lo llamaba la sombra, los aspectos inconscientes de nuestra psique que a menudo rechazamos o ignoramos. En las relaciones, la sombra se manifiesta a través de escenarios emocionales repetitivos, proyecciones inconscientes y patrones destructivos que no siempre notamos de inmediato. En este texto, analizaremos 5 frases que deberían alertarle, especialmente en las primeras etapas de una relación. Esto puede ser más que una advertencia, puede ser una señal crucial para detenerse o incluso marcharse. Primero, debes aceptarme tal como soy, cuando la autenticidad se convierte en excusa. A primera vista, esto suena como una llamada a la aceptación y la honestidad, pero a menudo detrás de estas palabras no se esconde la sinceridad, sino una forma de evasión. Cuando un hombre pronuncia esto en respuesta a una observación justificada o a una retroalimentación sincera, no busca la comprensión, exige una indulgencia de la responsabilidad personal. Carl Jung enseñó que el verdadero crecimiento comienza donde habita nuestra sombra, en aquellos rasgos que rechazamos, tememos admitir o intentamos ocultar. Es en este espacio, en los reflejos desagradables pero veraces de uno mismo, donde madura la evolución. Una frase similar suele aparecer cuando ya han comenzado a manifestarse las primeras señales de alarma, distanciamiento emocional, evitación de conversaciones francas, agresión pasiva. Y en lugar de involucrarse en un proceso de desarrollo mutuo, esta pareja, suave pero firmemente, le transfiere toda la carga del cambio. Pero la autenticidad no es una renuncia al cambio, es la valentía para afrontarlo. El estoicismo nos enseña, no nos definimos por cómo justificamos nuestras limitaciones, sino por cómo nos esforzamos consciente y dignamente por superarlas. Una mujer en el camino del crecimiento interior no puede cargar con un hombre que a toda costa evita avanzar. Cuando alguien exige ser aceptado tal como es, pero se niega a mirarse a sí mismo, no pide amor, sino permiso para permanecer en el estancamiento a su costa. Esto no es autoaceptación madura, sino autoprotección psicológica disfrazada de vulnerabilidad. Esta mentalidad utiliza el lenguaje de la intimidad para cerrar las puertas al diálogo, donde cualquier deseo suyo de cambio es interpretado como un reproche, no como una invitación al crecimiento mutuo. Poco a poco, usted empieza a dudar de sí misma, a silenciar sus propias necesidades y a aprender a no pedir para no romper el frágil equilibrio. Así se forma una jaula invisible. Usted no vive en ella, sino que sobrevive. Una conexión verdadera es imposible sin responsabilidad por ambas partes. Jung subrayó que la integración de la sombra es un paso hacia la totalidad, no hacia la perfección. Un compañero incapaz de mirar su sombra no vive una vida auténtica, sino que protege sus heridas. Y las relaciones en las que domina la defensa en lugar de la reflexión, tarde o temprano se convierten en una trampa donde el desarrollo se percibe como una amenaza y el estancamiento como estabilidad. Segundo. Todas mis ex estaban locas. A primera vista, esto puede sonar como un intento de ser honesto. Pero si cada una de sus exparejas, en su relato, era inestable, tóxica o inadecuada, esto no es una confesión, es un argumento de acusación en el que él es el único héroe y todos los demás son antagonistas. Carl Jung advirtió, todo lo que no se hace consciente, se convierte en nuestro destino. Un hombre atrapado en esta retórica no reflexiona, proyecta. No investiga su papel en escenarios pasados, sino que se presenta habitualmente como una víctima que simplemente tuvo mala suerte. Aún más preocupante es la expectativa no dicha, pero impuesta, de que usted será diferente, tranquila, comprensiva, paciente. Pero si una persona no ha reconocido y aceptado las lecciones del pasado,
es muy probable que lo repita en un nuevo envase. Y cuando usted se niegue a ser parte de sus ilusiones, cuando establezca un límite o exprese un sentimiento incómodo, corre el riesgo de convertirse en otra loca. No porque usted lo sea, sino porque su guión interno no contempla otro final. El verdadero crecimiento es imposible sin responsabilidad, y sin ella, usted no está en una relación, está en la historia distorsionada de alguien, en la que será reescrita gradualmente para un papel conveniente. Esta mentalidad crea una presión sutil para demostrar que usted no es como las demás, para ser constantemente equilibrada y comprensiva por defecto. Pero esto es una trampa, no amor. Mientras la persona no haya realizado un trabajo interno honesto, incluso las relaciones más sinceras y saludables se distorsionarán hasta el nivel de sus viejos traumas y proyecciones. Usted no entra simplemente en una pareja, entra en una obra con un papel prescrito, el papel del chivo expiatorio emocional. Este papel lo interpretó antes y ahora espera inconscientemente al siguiente actor. Jung decía, la proyección no es solo una defensa psíquica, es una negación a madurar, una negación a asumir responsabilidades, una negación a cambiar. Un hombre que habla de cada una de sus ex con desprecio no las delata a ellas, sino a sí mismo, su inmadurez, su incapacidad para el autoanálisis y el procesamiento constructivo del dolor. Y si una persona no es capaz de asumir la responsabilidad por el pasado, inevitablemente contaminará el presente y envenenará el futuro. Una mujer consciente no entra en una relación para sanar el drama ajeno o salvar de fantasmas ajenos. Ella viene para construir una conexión madura, un espacio saludable donde el pasado se respeta, pero no dicta las reglas. Y esto solo es posible junto a alguien que se enfrenta honestamente a sí mismo, y no se esconde detrás de acusaciones. Tercero. Si realmente me amas, debes. El amor como medio de presión. A primera vista, esto puede sonar como una confesión de vulnerabilidad, pero en realidad es un ultimátum. No es una petición, sino una condición disfrazada de intimidad. Es un intento de convertir el amor en un instrumento, una prueba, en la que su recompensa no es perder a la persona, y su castigo es el sentimiento de culpa. Carl Jung habló de cómo la manipulación emocional a menudo se esconde bajo la máscara del cuidado o el apego. Parece amor, pero es un reflejo distorsionado de él. Los estoicos enseñaban, el amor auténtico no presiona, libera, no subyuga. Da espacio, no le convierte en rehén de las expectativas. Cuando el consentimiento nace del miedo a ser rechazada, ya no es consentimiento, es sumisión. Lo que comienza con una pequeña concesión, imperceptiblemente se convierte en un estilo de vida en el que usted se traiciona cada vez más a sí misma en nombre de la paz y la lealtad. Una mujer consciente sabe distinguir entre una petición sincera y un control disfrazado. El amor verdadero respeta sus límites. No exige que los borre solo para demostrar su devoción. Cuando el amor se equipara a la sumisión, en realidad no se trata de intimidad, sino de poder. Usted se encuentra en un escenario donde su valor se mide por cuánto está dispuesta a renunciar a sí misma por la tranquilidad de otro. El mayor peligro reside en la sutileza. Al principio, parece lógico, si amo, debo entender, ceder, adaptarme. Pero cuanto más cede, más altas se vuelven las apuestas. Ya no actúa por amor. Vive con miedo a decepcionar, a perder, a ofender. Poco a poco, su brújula interna se desorienta. Deja de confiar en sí misma, empieza a confundir la intimidad con el sacrificio y se encoge por dentro, solo para no destruir la ilusión de armonía. Pero el amor verdadero no exige que usted desaparezca. Jung y los estoicos coincidían en algo, la forma más elevada de conexión no se construye sobre el deber, sino sobre la libertad. No sobre el miedo, sino sobre el respeto mutuo. Solo en un espacio donde se puede decir no, nace un sí verdaderamente significativo. Cuarto. No encajas conmigo. La psicología de la erosión interna. Pocas frases hieren más profundamente. No porque reflejen la verdad, sino porque su objetivo es sembrar dudas sobre su propio valor. Esto no es sinceridad, es proyección.
Es un intento de disfrazar un vacío interior mediante la devaluación externa. Un hombre que pronuncia tales palabras no la ve a usted, mira a través de la distorsión de su propia inseguridad. En lugar de diálogo, elige el control, y la crítica es su herramienta de autoafirmación. Marco Aurelio nos recordaba, no permitas que el alma de otra persona gobierne la tuya. Son precisamente estas frases las que destruyen lenta, casi imperceptiblemente, su autoestima. Usted empieza a dudar, a comparar, a intentar alcanzar. Se esfuerza por ganarse la aprobación donde, en esencia, no puede haberla, porque el problema no es usted, sino su inestabilidad interna. Pero usted no está obligada a participar en un casting para tener derecho a ser valiosa. Una mujer consciente no se empequeñece para encajar en el estrecho marco de percepción de otro. No acepta ser casi lo suficientemente buena. Ella sabe quién es y no negocia. El peligro de tales palabras radica en su efecto gradual y pegajoso. Al principio, usted quiere demostrar que él se equivoca. Se vuelve más suave, se esfuerza más, se sacrifica. Da más de lo que puede, solo para escuchar, ahora sí encajas. Pero esto ya no es amor, es una lucha por la supervivencia en un estándar que cambia constantemente y que no tiene nada que ver con la realidad. Cada vez que usted se acerca a sus expectativas, él mueve el listón. No porque usted no dé la talla, sino porque él mismo no sabe lo que quiere. Jung escribió, la proyección es un mecanismo mediante el cual una persona evita el encuentro con su propia sombra. Es más fácil culpar a otro de insuficiencia que reconocer el propio y ansioso vacío. Pero usted no nació para cargar con la inseguridad ajena. Su valor no es una variable, sino su naturaleza. Su suficiencia no necesita pruebas. Una mujer arraigada en el autorrespeto no pregunta, ¿soy suficiente para él? Ella pregunta, ¿es él suficiente para la vida que estoy creando? Quinto. Haz lo que quieras. Control disfrazado de libertad. Cuando esta frase se pronuncia con frialdad, indiferencia o sarcasmo, no es un acto de confianza, es una trampa. Suena como un permiso, pero en realidad es una prueba, una celada en la que usted cae tratando de adivinar qué es exactamente lo que él quiere oír. Carl Jung llamaba a estas situaciones manipulación de la sombra. Es cuando una persona controla no con palabras, sino con silencios, insinuaciones e imprecisiones. No habla directamente, pero exige que usted entienda el subtexto. Los estoicos enseñaban algo diferente, la claridad es una virtud. Las palabras que requieren descifrado no transmiten respeto. Frases como estas crean la ilusión de libertad, pero en realidad usted se encuentra en una atmósfera de niebla donde cualquier decisión suya puede ser utilizada en su contra. Ya no actúa desde el centro de su verdad, vive dependiendo de sus estados de ánimo. La única manera de romper este juego es tomarlo literalmente, responder a la supuesta libertad con libertad, hacer una elección no por miedo, sino por madurez, sin culpa y sin explicaciones. Una mujer arraigada en sí misma no gasta su vida descifrando las ambigüedades ajenas. No adivina, aclara. Y si el juego se repite, no discute, se marcha. La agresión pasiva es una forma de cobardía emocional. Es una negación a hablar de los propios sentimientos, castigando al otro por no haber adivinado lo que realmente se quería decir. Así, usted se encuentra en el papel de adivinadora constante. Camina de puntillas, revisa la expresión de su rostro, la entonación. No para entender lo correcto, sino para no alterar el frágil equilibrio de su silencio. Poco a poco, la relación se convierte en un espacio donde la sinceridad es peligrosa y el silencio es una estrategia de supervivencia. Pero una mujer consciente elige la claridad y no las conjeturas, la franqueza y no la tensión. Sabe que la incertidumbre es una herramienta de control, no una manifestación de amor. La verdadera intimidad se construye sobre el diálogo abierto, sobre la capacidad de expresar los propios sentimientos, no de ocultarlos tras un muro de frases. Por eso, al negarse a participar en este juego de silencio, usted conserva su libertad interior.
Como dirían Jung y los estoicos, la paz no llega a través de intentar adaptarse a la inmadurez ajena. Nace en el momento en que usted elige lo que respeta su verdad. Incluso si para ello tiene que alejarse de quien se niega a expresar la suya. Estas frases pueden sonar cotidianas, incluso familiares, pero detrás de su simplicidad a menudo se esconde algo mucho más destructivo, evasión emocional, proyección y una erosión lenta, casi imperceptible, de su intuición. Como nos recordaron Carl Jung y los estoicos, el verdadero peligro no siempre es ruidoso, a veces es silencioso. Se esconde en las entonaciones, en los patrones repetitivos, en esos momentos en que usted se siente incómoda, aunque, aparentemente, todo esté bien. Usted no está aquí para salvar a quien se niega obstinadamente a hacer su trabajo interno. Usted no está aquí para empequeñecerse, para demostrar o para vivir en un déficit emocional. Usted está aquí para vivir con claridad, amar con dignidad y caminar junto a alguien que, al igual que usted, está comprometido con el crecimiento y la honestidad. Ese es su estándar. Y mantenerlo no es frialdad, ni orgullo, ni expectativas demasiado altas, es autorrespeto en acción. La verdadera maestría no reside en la habilidad de persuadir o arreglar la inmadurez ajena. Reside en la capacidad de reconocer cuando la paz interior tiene un precio demasiado alto y elegir marcharse con dignidad, sin perderse a sí misma. Recuerde, lo que usted permite se convierte en el plano por el que otros la tratarán. Así que elija sabiamente, manténgase clara, manténgase fuerte y, sobre todo, manténgase libre. Gracias por su atención.